Creo que hay alguien de explotaciones cercanas, ¿no? ¿O no? Pues di un poco lo que te afecta. Exposición corta. Rápidamente, porque tampoco tenía pensado hablar. En principio, corrijo amablemente, Joana se ha referido creo que a mí, porque dice que había sido por ahí que había solicitado colocar colmenas. Poneros para allí, yo me pongo en la esquina. Mira, chozas ahí, dice que se queda, no quiere saber nada contigo. Creo que es, yo la solicité en su día y las tengo, las tengo 500 metros de recinto. Entonces, yo de forma personal voy a hacer esas alegaciones, porque, bueno, evidentemente va a afectar al terreno. Y, bueno, es una zona pobre de flor y ellos van a pasar bastante. Lo que principalmente observo yo, es lo que más me acuerdo, yo sí que intenté, consulté verbalmente, no tengo papeles, verbalmente consulté hacer algún tipo de actividad hostelera, ¿vale? Sé que también la gente muy próxima me pidió para hacer una actividad de una residencia anciana. Y evidentemente esas actividades no encajaban, como ya explicado Miguel Ángel, en las actividades que están permitidas en el centro rústico, con lo cual directamente se nos denegó esa posibilidad y nos fuimos, ¿vale? O sea, es decir, son proyectos que mucha gente, quizá que no esté aquí, ha intentado, pero no se ha podido. Esta otra gente viene, como bien han dicho, con la forma roja y se les va a facilitar tergiversando o transformando la legislación para su interés. Entonces, bueno, en ese aspecto, aprovecho que tengo el micrófono y os comento lo siguiente. A ver, si una persona, cualquier promotor que quiere salir adelante, quiere montar un negocio, quiere generar una actividad de ocio, como esta, le van a decir que se vaya al terreno que está preparado, como hubieran dicho, al terreno urbano urbanizable. El precio de la hectárea de un terreno urbano urbanizable, pues todos sabéis que es altísimo. No sé, hablamos de 400 o 250 euros el metro cuadrado. Vale. Yo he calculado y 150 hectáreas que necesita esta gente se les puede poner en 180 millones de euros. 180 millones de euros les costaría un terreno de esa calidad. ¿Qué van a hacer? Evidentemente, buscar suelo rústico que está regalado. Pues son los 750.000 euros conseguirían toda esa finca, porque el suelo rústico no vale ni 5.000 euros la hectárea. Pues bueno, es una jugada maestra, la llevan elaborando tiempo y, bueno, si es legal, pues nos la tenemos que comer, pero a mucha otra gente que estamos intentando salir adelante, pues nos están, no sé si perjudicando o tratando de forma diferente. Y no, pues sí. Gracias. Siguiendo el guión, ya veis que somos muy cartesianos, ¿no? Siguiendo el guión, empleo. Para no dar las coordenadas y me pongo aquí de pie. Dame el micrófono. Este, ¿no? No, este no funciona. Ah, este no funciona. Falta la pila. No, es que esto no se ve. Bien, señores. Habéis estado 2 horas, ¿no? Pepe, si me permite, lo que sí, le solicito antes de hablar de empleo, y es un minuto solamente, o una reflexión que me ha salido escuchando a Miguel Ángel, el tema del agua, y como te digo, no más de un minuto. La primera ubicación del sitio este iba a ser en Argés. Argés en los montes de Toledo. En los montes de Toledo se ha estado sufriendo cortes de agua. Es decir, por ejemplo, si podemos ver un ejemplo, un pueblo, un municipio como Benasalvas ha tenido racionada el agua de 9 de la noche a 9 de la mañana. Por lo tanto, un estanque, según la cinestenia esta, pues no parece que sea un estanque, sino una gran extensión que necesita muchos litros de agua y en donde nos encontramos, pues la verdad es que me parece preocupante. Y al tema del empleo, que es a lo que le he pedido a Pepe que me dejara el micrófono, el tema es el siguiente. Buscando empleo, me llaman desde los de Puy de Fou y dicen, una persona que busca empleo, que es historiador, tiene un máster de turismo y encima habla francés, usted véngase, que le vamos a formar para que trabaje aquí en el Parque de España. Bueno, de acuerdo, te pones a investigar y cuando conciertas una entrevista con ellos, pues hablar de las condiciones salariales, evidentemente.
y lo que te ofrecen son 1.000 euros brutos y encargarte tú absolutamente del transporte, del alojamiento y de todo. Sigues investigando y ves que el salario mínimo interprofesional en Francia es de 1.498 euros con 50 céntimos. Es decir, me van a pagar 2/3 de lo que me responden legalmente según la legalidad laboral francesa. Por lo tanto, y esto permítanme si me cabreo, que se hablaba de una alfombra roja y Chema decía que todas son preguntas. Bueno, esto es una evidencia, que desde las instituciones públicas y como la Junta de Comunidades o como el Ayuntamiento, y como digo, permíteme que incluso me cabré porque he estado muchos días cabreado, que se quiera este modelo de precariedad laboral en una ciudad ya de por sí precarizada en el tema hostelero, turístico, con unos salarios malos, contrataciones a través de ETTs y horas extras que no se pagan, pues la verdad es que me parece hasta insultante. Quiero que sepan que esa fue la oferta que se me hizo a mí personalmente. Bueno, ¿hay alguien por seguir con el guión de localidad próxima que quiera alquilar el balcón, por ejemplo en Argés, para que vean los fuegos artificiales desde su balcón? ¿Estás haciendo negocio? Sí, sí. Bueno, sí. Los fuegos artificiales y aprovecho porque hay gente interesada pues para empezar ya a hacer negocio con el asunto. De todas formas, a mí me parece que es algo más serio que todo eso, y porque ya que tengo la oportunidad, bueno, hay algo de lo que no se ha hablado aquí, que es del impacto que todos esos cientos de miles de visitantes tendrían en pueblos tan chicos como donde realmente se va a suceder el boom hotelero. El proyecto creo que habla de que se van a construir hoteles. Lógicamente los hoteles y las cabañas y las caravanas y todo eso pues se construirá pues en aquellos sitios donde salgan más baratos, y esos pues son los pueblos de alrededor: Polán, Guadamur, Argés, Covisa, incluso Burguillos, que además están en lo que es esa autovía, y pues pueblos que prácticamente no tienen ni infraestructuras de electricidad o de seguridad. En mi casa, cuando viene un grupo bueno a tocar pues se nos va la luz durante 4 o 5 horas, ya estamos acostumbrados, ya sabemos que es que va a haber fiesta. Entonces, si eso ocurre ahora, pues no hay nada previsto que todas estas cosas pues se limiten, ¿no?, o se tengan en cuenta. Entonces, pues bueno, yo también hago un llamamiento pues a la gente de la zona a que esté un poco en guardia pues para ver lo que se nos puede venir encima, pero porque, en fin, experiencias de pisos turísticos, de barrios que eran una balsa de aceite que se convierten pues en un Benidorm o en un Torrevieja en pequeño, y que realmente pues no van a estar preparados para ese aluvión. Y no sé, yo vuelvo otra vez a hacerme la oferta de mi piso por si hay alguien interesado. Vamos a ver, mientras la oferta, ya veis, de Fernando, muy interesante, yo me apunto, y el tema de agua, pues por allí al fondo creo que hay alguien que puede decirnos algo un poco. Llévate aquel micro, no se lo lleva el tío. Qué bárbaro. Espérate que se lo voy a poner con una goma y ya está, hombre. Bueno, no, yo de agua yo lo que ya todo. Yo creo que ya daba todo eso porque realmente lo único que añadiría es que la oferta que yo hago de la terraza de mi casa es mejor que la de Fernando, porque hay una parte más alta y además pero bueno, dicho a ver, en cuanto a mí lo que me preocupa mucho
O lo que me llamó mucha atención es que las cifras que se pusieron al principio han ido a la baja rápidamente en cuanto pues han visto que había cierta presión social por el tema del agua, por el tema del río, ¿no? Y curiosamente se han puesto a revisar las cifras a la baja, hasta límites tremendos, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo de las cifras, pero bueno, han bajado, no sé si a la tercera parte de lo que inicialmente se decía. Lo cual es por lo menos sospechoso, ¿vale? Que se haya hecho un planteamiento inicial y que luego, en función realmente de la presión o de la más que de la presión de la sensibilidad social, pues hayan hecho revisiones continuamente a la baja, ¿no? Por lo tanto, no es creíble. En segundo lugar, ellos, como no conocen realmente la realidad que tiene la problemática del agua en Toledo, ellos creen que es que la lesión estaba en sacarle agua al Tajo, porque viene poco caudal, pues encima le sacamos más. Ese era un poco su error, ¿no? En realidad le tuvimos que decir, mira, no, si es que el problema no es que saquéis agua del río Tajo. Como ha dicho Miguel Ángel, ojalá lo pudierais sacar y directamente utilizarlo así, porque el resto sería maravilloso. Tendríamos un río que en lugar de ser un cadáver sería, las fuentes del Nilo. Con lo cual, están equivocados en ese sentido. ¿De dónde van a sacar el agua? Pues el agua la van a sacar precisamente de lo que ya se ha dicho aquí, es que estoy un poquito redundando lo mismo. Se va a sacar, pues fundamentalmente, el agua va a venir de los embalses de los Montes de Toledo, de los embalses del Torcón, concretamente, ¿no? Y ahí no llevan un año, no, llevan varios años con cortes diarios, sobre todo en verano, que lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Y encima, para colmo, el Ayuntamiento de Toledo pues no pone tampoco ninguna cortapisa. Ellos rápidamente, el Ayuntamiento de Toledo se ha prestado a que no haya problema de agua, que Toledo lo facilita, y agua limpia, agua de abastecimiento, agua potable, ¿no? Para cualquier uso, ¿vale? Igual si es para regar los arbolitos que van a plantar alóctonos o para otra cosa. El caso es que hay agua potable. Como si Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, tuviera un manantial por ahí, ¿no? Y resulta que Toledo se abastece de unos embalses que están a 40 kilómetros, exactamente igual que en el tiempo de los romanos, en ese sentido no hemos cambiado nada, y en segundo lugar, ofreciendo un agua que a Toledo le cuesta, que poner a disposición del ciudadano agua potable no es nada fácil ni es nada barato, y a esta gente pues le dispensa con mucha facilidad y mucha alegría, ¿no? Creo que que eso tenemos también que tenerlo en cuenta, y que esto sencillamente pues es un descalabro, ¿no? en el tema del agua. Y yo creo que nada más, es que ya está todo dicho, es que estoy de alguna manera repitiendo lo que ya ha dicho Miguel Ángel, y que lo ha dicho seguramente mucho mejor que yo, ¿vale? 3 minutos. Me gustaría aclarar alguna cosa con respecto al agua, sobre todo porque no es verdad que el Ayuntamiento de Toledo haya dicho que le dio el agua así sin más, y ya está. O sea, quiero decir que en la consulta técnicamente se dice que efectivamente es posible dar el agua de abastecimiento desde el Cerro de los Palos, con agua del embalse de Torcón y de Guajaraz, de los dos. No de la mancomunidad de Cabeza de Torcón, que esa es otra. Nosotros le advertimos, yo personalmente les advertí que efectivamente su uso no es prioritario, y desde luego en caso de sequía, en los primeros inicios, contaría con restricciones desde el principio. Pero me gustaría que quedara claro, pero sí que es verdad que los consumos de agua que inicialmente hablaba el parque temático, que era de tener una pequeña balsa de 500.000 hectómetros cúbicos, pues rebajaron infinitamente hasta unos 80.000, y en los consumos de agua pues al final creo que barajaban hasta los 200.000 metros cúbicos en el horizonte 2027, que para que os hagáis una idea es más o menos, la Academia de Infantería ha utilizado 150.000 metros cúbicos, para que tengáis la comparativa.
pero que las instalaciones se las tienen que hacer ellos. O sea, que no que se les aporte el agua así porque sí, sino que se puede hacer una cometida, igual que pues si viene la Coca-Cola o una industria, o igual que se le da agua a la Schweppes. O sea, quiero decir que eso se tiene que estudiar por parte del ayuntamiento, y luego otra cosa es lo que se decida, pero todavía no se ha hecho el informe de proyecto de singular interés. Y luego lo que yo también quería comentar, que en la charla no me ha quedado, o sea, yo no estoy de acuerdo exactamente en que el problema sea la ordenación municipal. Yo creo que el problema, de hecho, es la LOTAO, o sea, es la ley de Castilla-La Mancha, que regula que los proyectos de singular interés pues se pueden acoger a proyectos de singular interés instalaciones para el desarrollo de actividades industriales y terciarias que tengan por objeto la producción, la distribución o la comercialización de bienes y servicios, incluida la urbanización complementaria que precisen, que no tengan previsión y acomodo en el planeamiento vigente. O sea, para mí el problema es que hay un interés regional en eso, que no sé por qué tiene un interés regional eso. Y luego, otra cosa que tampoco se ha comentado, está directamente relacionada con esto, ¿no? El proyecto de singular interés, uno de los contenidos que tiene que tener es precisamente pues, las previsiones de dicha ordenación. O sea, el proyecto de singular interés tiene que decir qué planeamiento le viene a él bien y qué normas tiene que regir, y en función de esas normas le rigen a él, pues el ayuntamiento tiene que modificar su planeamiento. Entonces, para mí ese es realmente el problema, aparte de pues todos los que habéis dicho vosotros, y que impactos por supuesto que tiene, y que claro, al hacerlo así, desde luego el ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad de decirle, o no ha podido tener la posibilidad de decirle al señor del Puy de Fou por qué en esta parcela, que a usted le viene muy bien porque es muy bonita, pero al ayuntamiento le viene mejor pues aquella otra que está llena de amianto, que ya si de paso me la quita, pues mucho mejor, ¿no? Gracias, Eva. Digo, última palabra del público y matiz de José Esteban y ya está. Sí, bueno, hay varias cosas que, me plantean muchas dudas el proyecto este. Bueno, una de las cosas que quería decir al hilo de lo que habías dicho de la LOTAO, efectivamente el final de lo que has leído dice, si no hay acomodo, si no hay planeamiento de acomodo en otro lugar, es que, ¿por qué no va a haberlo en otro lugar? Es que eso es precisamente lo que tendría que estar haciendo la Junta. No entres en diálogo. Ah, vale, perdón. Bueno, pues yo lo que me planteo es eso, que probablemente el parque podría haber tenido a lo mejor acomodo en otro lugar. Lo que yo creo que la Junta no sé si está haciendo bien sus tareas, porque cuando se le plantea un proyecto, lo lógico es que lo estudie, todos los aspectos económicos y todos los aspectos legales que conlleva. Y lo único que he oído decir es que se enteraron de quiénes eran y si eran fiables. Y, hombre, claro que eran fiables. ¿Cómo no van a ser fiables? Uno venía de la mano del rey, quien venía a presentarlo por parte de España. O sea, fiables podía ser. Pero no era esa la cuestión de las personas, sino si el proyecto realmente se ajustaba a lo que decían, era viable y podía cumplir todo lo que prometía. La impresión que da cuando en la exposición es que efectivamente el proyecto es bastante chapucero, y lo que yo me planteo es si no habrá otra cosa detrás, porque ya aprovechando que vamos a recalificar estos terrenos, pues ya una vez que los tenemos recalificados, a lo mejor les da por hacer aquí urbanizaciones en lugar de otras cosas. No sé qué posibilidades habría de esa reconducción del plan. Gracias. José. Y después hay palabras, ¿no? Y Miguel Ángel. Sí, a mí me gustaría simplemente matizar una cosa que con el tiempo que he tenido no me ha sido posible
explicar la solvencia del proyecto, porque una de las características que han dicho los responsables políticos, incluso últimamente, del Gobierno regional, es que cómo no van a ser solventes este proyecto, porque ya la garantía es que García Paje da su solvencia. Bien, yo voy a explicar los datos que dan ellos, no voy a decir nada que no dice el proyecto. Ellos tienen en las dos primeras fases el grueso de la inversión, porque cuando hablan de los 457 millones de euros que van a invertir, no hay ningún documento luego que expliquen de dónde van a venir. Perdón, solamente explican que van a invertir a partir de la tercera, cuarta y quinta fase el dinero necesario para desarrollarlas. De lo único que hablan de inversión son en este cuadro que tengo aquí y que voy a explicar muy brevemente. Ellos dicen, como he dicho antes en la primera presentación, nosotros de fondos propios de PUI Internacional vamos a invertir 32 millones de euros. Recordar que luego van a pedir la devolución, hablan ellos entre 10 y 20 millones de euros. Luego dicen, tenemos que planear un plan de buscar inversores, dicen. Y eso va a suponer, tienen que buscar inversores por 60 millones de euros. Eso son la inversión directa de fondos propios que van a hacer. Y luego dicen, vamos a endeudarnos en 105 millones de euros. Y van a pedir a bancos 26,5 millones y un segundo tramo de financiación a instituciones no bancarias. Y aquí ya hablan ya de otras entidades e instituciones. Podemos entender que en instituciones, no sé lo que entenderéis, yo entiendo instituciones públicas, pero también es cierto que puede ser también fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa muy importante de cara a la gente que vaya a trabajar en el Puy de Fú como proveedor, porque ellos hablan de que una parte fundamental de la deuda va a ser a través de proveedores. Es decir, que los proveedores que sirvan al Puy de Fú van a tener que financiar el propio proyecto. Es decir, quiero decir que esos tampoco están engañando a nadie. Eso está en el proyecto. Que cuando oigáis hablar estas cuestiones, tener los datos, cuando hablan de 457 millones, eso no hay, es decir, no hay ningún cuadro fiable de esas situaciones. Otra cuestión que me parece fundamental. Cuando hablan de garantías, y ha dado un matiz un interviniente, no es lo mismo las garantías que hay que poner en suelo rústico, que es el 2%, y ellos hablan exclusivamente del 2% sobre una cantidad de 89 millones de euros, no de 192, como se ha puesto aquí, de 197, perdón, sino de 89, y dice que esa garantía es el 2%, y que no pueden aportar más porque no saben cuál va a ser el valor de las expropiaciones, pero sin embargo podían haber dicho que van a poner el 2% de los 197 millones. Y es más, no solamente el valor del terreno de las expropiaciones, si fuese solo rústico o fuese solo urbanizable, es que, como mínimo, la LOTAU establece como garantías para un suelo urbanizable el 7% del proyecto. Y aquí están hablando del 2%, que es un trato de favor bastante importante. Y, por último, aquí tenéis los cuadros que os he dejado cuando me estaban hablando de agua. Estos son los cuadros de agua que están en el proyecto de gastos de agua. Terminan en el 2028 con 181.279 metros cúbicos de gasto. Yo no voy a entrar en otras consideraciones urbanísticas porque hay algunas cosas curiosas. El tipo de edificabilidad no lo cumplen legalmente, y eso hay que verlo en las alegaciones, porque no computa la construcción del lago. Pero para mí lo fundamental del proyecto, lo fundamental es que ni en la evaluación de impacto ambiental, ni en ningún tipo de estudios, se hacen estudios para todo, pero no hay ningún estudio
que analice el impacto en el casco histórico. Ninguno. Y para mí esa es la pieza clave y fundamental que tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento de Toledo deberían de exigir al proyecto Puy de Fou. ¿Qué impacto van a tener? Se hablan de los empleos creados, pero no hay ningún estudio que podían exigir las administraciones de los empleos destruidos. Cuando se crean los centros comerciales se hablan del empleo creado, pero no de las tiendas que cierran y del empleo que se destruye. Y para tomar decisiones políticas hay que tener esos informes encima de la mesa. Y una matiz, no se puede desarrollar un proyecto de singular interés sin la aprobación del Ayuntamiento de Toledo. Eso es fundamental. No hay ningún promotor que se embarque en un proyecto de singular interés si no tiene previamente, como ellos declaran en el proyecto, que lo declaran textualmente, el apoyo de todas las instituciones y de todos los grupos políticos. Por lo tanto, esos son datos que ellos plasman en la memoria. Bueno, el estudio sobre el impacto en el casco te lo hago yo ahora, así como los otros. Bueno. A ver, si os dais cuenta, esto pasa como todas las cosas, ¿no? Que al final habláis solos. Si habláis mucho, al final quedáis solos y seguís hablando. Entonces, antes de que se marche todo el mundo, hacer intervenciones concretitas. No, esta es muy breve, porque además antes ha sido muy benevolente conmigo. Es sobre el tema que creo que ha habido 2 intervenciones que han girado en torno a las posibilidades de construir allí hoteles y demás. A ver, en principio no sería posible, porque ese tipo de uso en el suelo rústico no está permitido. Pero hay ciertos detalles que te preocupan sobre el aspecto. Primer detalle. Casi todos los parques de este estilo, salvo los que están dentro de casco urbano, suelen llevar asociado siempre algún tipo de infraestructura hotelera. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es parte del negocio, es parte de donde puedes sacar rendimiento. Segundo, de la superficie que tiene, he puesto antes los mapas, de la superficie que tiene el proyecto de singular interés, hay una serie de parcelas que en ninguna de estas 5 fases se ocupan, ni siquiera de adorno. Podrían decir, esto van a ser jardines, o va a ser, yo qué sé, o cuando ampliemos el aparcamiento, no lo sé. Pero no, se coge todo ese ámbito y hay una serie de parcelas a las que no se les da uso de momento. Y luego, el problema de estas cosas son los futuribles. Hombre, si nos ponemos en el escenario de que lo mejor que pase, por lo menos para el empleo, aunque sea malo, y para la economía, aunque sea la de unos inversores privados, es que el proyecto progrese, pues está claro que eso puede forzar, precisamente por la pérdida de valores ambientales que va a tener la zona por el uso intensivo que se le va a dar, que se pueda reclasificar el terreno. ¿Y qué pueda pasar? De suelo de protección, que sería ahora, a suelo urbano o urbanizable, porque esos valores se habrán perdido. Por lo tanto, en un escenario a largo plazo, desde luego no es descartable, entra dentro de la lógica de este tipo de infraestructuras que eso ocurra. Ahora mismo, con la legalidad en la mano, nos dirán, no, eso es imposible porque eso es solo de protección. No, eso no viene en el proyecto, y es verdad, no viene en el proyecto, no viene. Pero, otra pregunta que quedaría por contestar, ¿no? Bueno, el dato hoteles viene en el proyecto, no se puede construir en el parque, pero en los aledaños sí. Y por tanto, incluso hablan de 36 hoteles. Lo digo, que 36 hoteles más puede cerrar muchos de los que ya están existentes. 5 en el 19. Sí. 5 en el 19. Bueno, Bueno, por último, así una pinceladilla. Dentro de mi
ignorancia, o sea, yo me he puesto a leer el proyecto y hay muchas cosas de urbanismo y así que no entiendo. Pero eso, yo por lo que veía, el proyecto, por ser declarado de especial interés, marca sus propias normas urbanísticas, de forma que en ese terreno pasan a ser admisibles los edificios que marca el proyecto que se van a hacer en ese terreno. Y además, en cierto momento, justifica el que sea de singular interés por el hecho de que ha sido declarado de interés regional. Es claro, y como es de interés regional, es de singular interés y así podemos seguir indefinidamente. Entonces, por ejemplo, una cosa, es un detalle, una pincelada, pero para que veáis, por ejemplo, relacionado con los fuegos artificiales, para que veáis hasta qué punto crea su propia o pretenden que cree su propia legalidad, hay una cosa que, por lo menos yo tal como lo he entendido, siendo lega en la materia, dentro de las normas especiales que rigen en ese terreno especial por ser de singular interés, se define a efectos de ruidos el horario nocturno de forma diferente a en otras zonas de la ciudad. Entonces, en esa zona, la noche, a efectos de ordenanza de ruidos, va a ser durante el invierno y durante la época no estival, va a ser de 12 a 7 de la mañana. Y durante el verano, de 1 a 7 de la mañana. Eso va a ser la noche, allí, porque yo lo valgo. Bueno, no sé si quiere... Si hay alguien que quiere, vamos a ver, ahora... Simplemente voy a dar un dato. Pero un dato. Un dato. Para que veáis, proyecto Puy de Fou francés. Espectáculo. Unos bárbaros, godos, visigodos, asaltan la zona, defendida por los francos. Me imagino que cuando traigan aquí el espectáculo... Me imagino que los buenos serán los visigodos y los malos serán los francos, digo yo. A ver, una cosa clarita, preguntas, no intervenciones. Yo sé que hay muchos síndromes de la alcachofa, pero en este caso son preguntas. Vale. Mi pregunta es, ¿hay un proyecto cultural? Porque se habla de cultura y sí, hacer negocio con la cultura sabemos que se hace y ahí tenemos la central. Pero bueno, pero ¿hay un proyecto serio o no? ¿O todo queda a que ellos puedan inventar historias tal como el mercado musical? Si no está este micrófono para grabar, no sé. Ya, pero... Pero tienes la pantalla. Dice que está en la pantalla, o sea que os dejo 2 minutos para leer y ya está. Ay, perdón, era que estaba leyendo alguno. ¿Seguís leyendo? ¿No se ve? Si queréis lo leo yo. Venga, rápido, por favor. Así, Puy de Fou pretende componer itinerarios, eventos y ambientaciones con el objetivo de transportar en el tiempo a los visitantes o para rememorar en ellos de forma atractiva e interesante tales acontecimientos, sobre la base de la rica experiencia histórica que ha tenido en la ciudad de Toledo. Un testigo de excepción. Debe tenerse en cuenta que, como se ha mencionado, el modelo museístico tradicional está atravesando una profunda crisis que hace que el concepto de museo conocido durante el último siglo se esté agotando. En este sentido, Puy de Fou involucra la recuperación de los espacios para resignificarlos como elementos de anclaje de identidad y cultural a través de la conservación y la transmisión de los conceptos de tiempo, historia, realidad física, patrimonio cultural y belleza. Todo esto se basa en el modelo francés, que hacen una reinterpretación muy contestada por los historiadores y muy espectacular. Y de hecho, tú cuando vas, por ejemplo, a TripAdvisor y ves las opiniones de turistas franceses y así, en casi todas están muy contentos de la espectacularidad del asunto, que debe de ser verdaderamente, desde el punto de vista del espectáculo, llamativo. Pero hay muchos que dicen, pues eso, espectacular, precioso, con una puntuación alta, pero historiográficamente, o desde el punto de vista de la transmisión de un mensaje serio, deleznable. Está bien, está bien. No, que se marcha abajo. No, es verdad, como veis, uno que está aquí, pues se va marchando la gente. Emiliano. Paso este.
Un minuto, por sí. Muchas preguntas en una. ¿Veis este proyecto más fiable que el PON, que dijimos que no iba a salir adelante y no salió? ¿Le veis más fiables que el Barrio Avanzado, proyecto también de declaración especial, que no salían las cuentas y le tuvieron que abandonar? ¿Es más, este proyecto le veis más fiable que el Barrio Ecológico, que le han tenido que terminar pequeños empresarios y cooperativas? ¿Este proyecto es más fiable o está más avalado porque lo haya dicho alguien o lo haya presentado alguien como los compis yogis, amigos del rey, o porque le haya dicho Paje? Bueno, yo agradezco que haya gente que quiere dar batalla, porque la única batalla que no se gana es la que no se da. Gracias. Muy retórico, pero lo habéis entendido, ¿no? Sí, muchas gracias. A ello yo añadiría el aeropuerto de Ciudad Real y el reino del Quijote. Hay 2 palabras por aquí y 3. No, 2, 3. ¿Esta es la mía? Sí, pero ya sabes que... Bien, una pregunta. Yo quería preguntaros si creéis que hay un interés político, o más bien, corrijo, partidista en este proyecto. Si está utilizándose este proyecto con ese interés, especialmente por los gobiernos de la región y de Toledo, para ocultar su falta de proyecto que tienen en Castilla-La Mancha y de esta manera pues desviar la atención y bueno, utilizar medidas populistas como es siendo el trabajo, porque creo que todos los toledanos, cuando le preguntan por el Puyo Food, directamente van al tema del trabajo. Y si además están condenando los intereses estos partidistas, situaciones medioambientales, arqueólogos, situaciones arqueológicas y sobre todo económicas, como puedan ser, como ha dicho Pepe, el tema del aeropuerto, que prefieren situaciones populistas a las repercusiones económicas. Oye, mira, vamos a hacer una cosa, una ronda de preguntas y después cerráis ahí, ¿vale? Facilico. A mí sí me preocupa, por mucho que hayan hecho anuncios que luego no se han cumplido, porque esto es una reclasificación de un suelo y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de lo que se está haciendo, porque nos pueden poner ahí luego lo que sea. Entonces, yo creo que es una cosa que dice Emiliano que no se va a hacer, ya lo veremos. Lo que puede ocurrir, porque el aeropuerto de Ciudad Real está hecho y el gasto está hecho y ese dinero era nuestro. Exacto. Así es. José Luis. Hola, vamos a ver, una preguntita así rápida. La normativa sobre ruido que tienen que modificar para que pueda llevarse adelante el Puy de Fua, ¿va a afectar lo que es a todo Toledo, inclusive? ¿Y qué va a pasar en todo caso con las zonas que Toledo tiene una protección acústica especial? ¿Si solo va a afectar al proyecto o...? A ver, cerramos no por nada, porque Esperanza, que es la conserje y la que manda, nos echa. O sea que rápido. Que yo no quiero micro. Sí, pero te tenemos que grabar. Las técnicas que tenemos en el barrio son las que hay, coño. El primer día que me llama Pepe para reunirme, le digo, bueno, ¿qué es un proyecto de singular interés? Y me dice el aeropuerto de Ciudad Real y el barrio avanzado. Pero después yo quiero preguntar a vosotros, ¿qué proyecto de singular interés ha salido bien en Castilla-La Mancha? Si es que alguno lo sabe. Y si alguno sabe todos los proyectos de singular interés que han fracasado en Castilla-La Mancha y la cantidad de dinero que deben los ayuntamientos y la Junta de esos proyectos y la caída de la Caja Castilla-La Mancha por meter el cuezo en esos proyectos. He sido concreto, ¿eh? Perfecto. Otra pregunta más y ahora después se contesta. No tapes, tú puedes ir. Bueno, a mí en parte me ha quitado un poco la pregunta, pero la tengo que hacer. En Toledo hay una expresión muy toledana que es darse pisto. Y aquí estamos acostumbrados con los políticos de que lo utilizan mucho, el darse pisto. Estamos en precampaña electoral en la cual pues todos estos proyectos le vienen muy bien. Yo quería, por un lado, pues bueno, lo que ya se ha dicho aquí es
En Castilla-La Mancha, lo tenemos ahí, que es el aeropuerto, se iba a crear 22.000 puestos de trabajo y pues hemos visto que ninguno. Aquí también habla de muchos puestos de trabajo y al final, pues bueno, la pregunta principal era, pues eso, la expresión toledana de darse pisto. Hay políticos aquí que lo tenemos la experiencia de darse pisto, pues con muchos proyectos que nunca han llegado a efecto. Perdona, ya se me ha ido. Bueno, preguntar, sí, vale, preguntar si esto, vale, déjalo, no puedo. Bueno, creo que se ha entendido. Un momentito, otra palabra aquí y ahora. Sí, sobre el tema cultural, que antes nos ponía Chozas una diapositiva con el fondo, digamos, cultural que tenía el proyecto. Miguel Ángel que me corrija, pero creo recordar que cuando estuvimos reunidos con ellos nos dijeron precisamente que, digamos, que el contenido de las actividades históricas no tenía ningún respaldo científico, todo lo contrario, sino que sería, bueno, pues un poco el albur de, bueno, pues lo que se les vaya ocurriendo, ¿no? Lo cual pues refuerza también un poquito la idea que contaba Joana de que posiblemente traten de reescribir la historia contándonos de otra manera, ¿no? Cuando resulta que Toledo, bueno, pues es un parque temático, como todos sabemos, en sí mismo, y donde la historia no hay que reescribirla, ¿no? Está en cada una de las piedras. Nada más. ¿Hay alguna palabra más? Vale. Cierro palabras, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque llevamos 2 horas y media de sesión, que no está mal, y lo que tenemos que hacer es apuntarnos todos en esas hojas para seguir currando, porque este es el primer acto público, habrá más. Sí, pues muy brevemente, a ver, yo creo que Toledo como ciudad que es patrimonio de la humanidad tiene suficiente atractivo y elementos como para que la gente quiera visitarla, como para poner tanto interés en un artificio histórico que además, ¿no? que es el parque temático este, que además genera tantos impactos negativos como habéis expuesto, ¿no? Yo creo que es una idea bastante absurda y además bueno, también hay que pensar en los empleos que ya existen en la propia ciudad de Toledo, pues que podrían verse perjudicados, ¿no? Si digamos que se desplaza el foco de atención hacia fuera de la ciudad, ¿no? O sea, gente que vive del pequeño comercio, de la artesanía y demás. Yo creo que hay esos sectores los que hay que apoyar y consolidar para que haya un tejido socioeconómico pues realmente con implantación y vivo y demás, ¿no? Bien, si vemos claramente que hay motivos para oponernos a este proyecto, y yo creo que son evidentes, mi pregunta es ¿qué siguientes pasos podemos dar? Es decir, ¿cómo podemos empezar a trabajar, a organizarnos y movilizarnos contra el Puy de Fou? Gracias. Bueno, yo una pregunta última. El proyecto lo tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo solo pregunto eso. No dejéis siempre que es la de lo dejo para el último para cerrar yo. No. Que es una técnica muy buena. No, solamente es que leyendo en estos días una serie de cosas que habéis publicado, he visto que tiene mucho parecido este proyecto con la Ciudad de los Bosques, un proyecto del año 2000 que fue un total fracaso y me he dado cuenta o hemos visto que tanto en el proyecto de Ciudad de los Bosques como en el proyecto de Puy de Fou, el gabinete de abogados que los lleva es Sánchez Garrido y casualmente estamos pensando, queremos saber, el año pasado, en el año 2017, Emiliano García Paje nombró a Sánchez Garrido presidente del Consejo de Castilla-La Mancha, Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Precisamente es el organismo que se debería pronunciar sobre esta cuestión si hay problemas. Entonces, me parece que chirría un poco todo esto en ese sentido. Y simplemente una cosa que quiero añadir. En el caos del urbanismo de nuestra ciudad,
que se ha suspendido el plan de urbanismo municipal, el del 2007, que se va a volver al del 86 y no se sabe qué se va a hacer. ¿No es el momento de pararnos a pensar y hacer entre todos una ciudad que sea acorde a lo que todos queremos y no arrodillarnos ante alguien que viene del exterior y quiere hacer lo que le dé la gana con el urbanismo que nos queremos dar nosotros mismos? Una simple reflexión. Muy bien, Isabel. ¿Alguna palabra más? ¿Pregunta? Pues la mesa. Esperanza me dijo que tenéis 10 minutos. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la viabilidad, con los datos tienen que financiar 160 millones de euros. Entre la deuda y el resto de accionistas, 160 millones de euros tienen que buscar inversionistas. Si no hay un apoyo directo o indirecto de las instituciones, imaginaros que algún banco va a invertir en un proyecto con la sola garantía de una empresa que tiene un capital social de 3.000 euros. Si el proyecto, todos los parques temáticos antes se financiaban indirectamente con las cajas de ahorro, Terra Mítica, la Warner, etcétera, etcétera. Luego fueron accionistas los propios gobiernos. Si este proyecto no tiene el respaldo de garantías directa o indirectamente del gobierno regional, no creo que salga. Si tiene el respaldo, los accionistas pueden, si la inversión esta les sale mal, tener la garantía de que los terrenos, una vez calificados, puedan clasificarse para la construcción. Es decir, no hay nadie que invierta, y esa es la única esperanza. Bueno, la única esperanza. Si tienen financiación, tener en cuenta que esto va a salir. Otra cosa es quién paga esa financiación. Ejemplo, Ciudad de los Bosques. Ejemplo, Ciudad de los Bosques. Tenían financiación. El BBVA compró los terrenos, dio la garantía hipotecaria el BBVA. ¿Bajo qué premisa? Que hubiese reclasificación de suelo. ¿Quién se opuso a esa reclasificación de suelo? El Ayuntamiento de Toledo. Por eso no salió de la Ciudad de los Bosques, porque el Ayuntamiento de Toledo no vio claro no el parque temático, sino la reclasificación de suelo. Si aquí hay inversores privados que van a poner dinero, o es porque hay garantía de que va a participar directa o indirectamente el Gobierno regional, como ellos dicen, incluso el Estado, o luego las garantías se van a cobrar en la reclasificación de suelo. Bueno, plan premeditado, cortina de humo. Lo que es cierto es que todos estos grandes proyectos, y ha habido muchos, se hagan luego o no se hagan, y aunque son fruto de un modelo de desarrollo que al final trae muchos más perjuicios que beneficios, pero se hagan o no se hagan, propagandísticamente da mucho rédito. Y lo malo es que el peligro es que se hagan, porque si aún dan el rédito, bueno, mal, pero si no se hacen, bueno, todavía, ¿no? Entonces, y lo malo también es que dan rédito propagandístico y en última instancia pueden empujar las expectativas electorales, posiblemente, porque la gente los compra. Y esto es un primer paso y lo que tenemos que empujar todos es para que la gente no los compre. ¿Qué podemos hacer para seguir esto? Pues fuera, como ha dicho Pepe en repetidas ocasiones, hay una lista, apuntaos, venid a la próxima reunión y hablamos a ver qué hacemos, entre todas. Ha puesto antes Chozas la diapositiva inicial, cuando preguntáis por la cultura. Si veis en la diapositiva inicial, es curioso cómo presentan el Puy de Fou con una sevillana. Nosotros, que somos de carácter recio castellano, tenemos muy poquito que ver con el mundo sevillana. El proyecto cultural que tiene Puy de Fou no existe. El proyecto cultural es solo espectáculo. Es caballos, son cuadrigas, son muchachos forzudos, que sudan. Eso es Puy de Fou. Y luego, pues unos cohetes, veremos los bomberos que tienen que hacer allí, veremos la legislación sobre fuego que tienen que hacer allí cuando se incendia aquella cosa. En fin, esto es Puy de Fou. Para ellos este es el proyecto cultural. No se cuestionan si Toledo es o no la ciudad de la tolerancia, que también es muy cuestionable ese concepto de ciudad de tolerancia como Toledo. No se lo cuestionan. Ese es el proyecto cultural que tiene Puy de Fou. Y lo peor del proyecto que tiene Puy de Fou es lo que hay detrás. Y es que yo creo que nos han hecho creer que es necesario este proyecto.
Y ese es el principal problema que tenemos, que nos han hecho creer, es la pregunta que comentaba Mario, ¿esto es partidista? Pues probablemente lo sea, porque nos están convenciendo de que esto es necesario para la ciudad de Toledo. Y es necesario, nos van a convencer además que es necesario porque hay 4.000 empleos, ni más ni menos. Es necesario porque esto va a crear estabilidad y tejido, y es mentira. Bueno, presuntamente mentira, que está la ley de Mordaza como está en la actualidad. Es presuntamente mentira. Es presuntamente mentira. Entonces, ¿hay proyecto cultural? No. ¿Hay proyecto detrás? No. Hay exclusiva voluntad política de hacernos creer que esto es necesario. Y ya veremos si técnica y jurídicamente es posible, que esa es otra cosa. Si se puede hacer o no se puede hacer este proyecto técnica y jurídicamente. Pero si hubiera, como dice Sona, si existe una posibilidad y se hace, será peor. Será peor porque vamos a apuntalar un sistema de precariedad laboral, un sistema de precariedad de la ciudad de Toledo, comentaba José al principio, ya me voy. Y ese es el principal problema de todo, que tenemos un parque temático de 4.000 años de historia olvidado, que se ha convertido en un correcalles de bocadillos de jamón. Esto es Toledo. ¿Dónde compramos el bocata de jamón? Y seguimos viendo cosas a toda velocidad. Ese es el proyecto que tenemos hoy de la ciudad de Toledo. ¿Ese es el que queremos perpetuar? Hombre, si nos llevamos allí un parque temático, pues ya veremos, con sevillanas y todo, pues claro, seguramente. Yo lo único que quería añadir a lo que ya han dicho y habéis dicho todos hoy es que no pensemos que esto está hecho. No ya porque nos lo vendan como algo hecho y que tenemos que asumir porque es bueno, porque nos lo han contado así. Ni tampoco porque parezca que la normativa y todo el mecanismo de la Administración está en una dirección y que unos simples ciudadanos que quieran informarse y tener una otra opinión no van a tener nada que hacer. Creo que hay muchos ejemplos de que actuando con racionalidad, aportando información, y nosotros creo que por lo menos lo hemos intentado, pues la ciudadanía, si se informa y toma posición, puede hacer que se cambien las decisiones, tanto las legales también, porque las leyes tienen mucho de interpretación y las administraciones saben mucho de eso, como sobre todo las políticas. Entonces, si la ciudadanía de Toledo cree que este no es el modelo mejor para su ciudad, o cree que no es un modelo fiable, o creen que nos van a dejar otro muerto viviente como el aeropuerto de Ciudad Real o tantos muertos que tenemos en la geografía española, pues creo que tiene la posibilidad o bien de que no se haga, o que se haga otra cosa, o que la haga otra gente. Yo no lo sé. Pero desde luego el Puy de Fú, tal como está diseñado, a nuestro entender, no es un proyecto viable. Y por lo tanto no debería hacerse. Y a partir de ahí, nosotros lo que queremos hacer es animar a que los que habéis venido aquí, pues seáis críticos con nosotros también, que a lo mejor hemos cometido algún error o hemos explicado mal alguna cosa, ¿no? Y que contribuyáis con el debate y con la aportación de ideas a crear un estado de opinión. Hasta el día 12 de abril hay plazo para presentar alegaciones. Estamos recopilando alegaciones. Nos gustaría que en ese periodo de alegaciones hubiera la máxima participación posible, tanto a nivel individual como de entidades y colectivos. Hoy hemos estado aquí a nivel individual, Nos ha insistido mucha gente. Bueno, la plataforma, no, si no somos una plataforma, somos un movimiento. Primero de información y ahora creo que va a ser de acción. Pero vamos a ir dando los pasos para que eso sea así. Y en cada paso tenemos que intervenir. Hay unos plazos legales que tenemos que cumplir a efectos de presentar alegaciones y demás, pero eso no es ni el principio ni el final de nada de esto. Estas cosas tardan en conseguirse y en llevarse a efecto y tenemos la oportunidad en cualquier momento de hacer valer una opinión diferente. Y por lo tanto yo animo a que intentemos por lo menos dar pie a eso y a transmitirlo pues a otras personas que hoy no han podido venir. Se va a colgar un vídeo de la intervención a ver si ha salido lo mejor posible para que gente que no ha podido venir hoy lo pueda visionar y luego nos vamos a seguir reuniendo como colectivo, como movimiento y vamos a seguir dando pasos. El primero, desde luego, las alegaciones, pero vamos a hacer más cosas. Vamos a intentar movilizar, vamos a hacer, ya que por ejemplo el Puy de Fú creo que va a invitar a algunas
a todo el mundo. A nosotros también nos ha invitado, pero creo que vamos a rechazar amablemente la invitación a visitar el parque de atracciones del Puy de Fou. No, a lo mejor lo que hacemos nosotros es invitar a la gente a que venga a ver Zurrakin con nuestros ojos, no con los ojos de un parque de atracciones, sino con los ojos de lo que es, y que valore si ese sitio merece seguir conservado como hasta ahora o va a poder albergar pues algo que lo va a transformar radicalmente. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, terminando con... esperad un segundo, yo sé que soy rápido. Como hubo una pregunta que vamos a hacer a partir de ahora, lo ha explicado Miguel Ángel, somos un movimiento y como movimiento seguimos. El 6 de abril a las 6 de la tarde hay reunión aquí de todo el que quiera pringarse para seguir dando caña. Este fue el primer acto y va a ser en la sala de usos múltiples, el día 6, aquí a las 6 de la tarde. Hay unas hojas hermosas ahí